Vamos a dar comienzo a esta muy diferente de en mi vida. Eh, Voy a comenzar con una frase que leí, una frase que leí anteanoche de un argentino, eh, un libro pequeñito, es una charla que dio para el cine, perdón, el libro se llama Fallar otra vez. Y dice ahí en la página 35, nada hace posible tantas cosas nuevas en una situación imposible. Entonces, empiezo por lo de la situación posible. Es una descripción perfecta de una contingencia personal, mía, singular, me vi llevado en este último tiempo, pero como toda situación singular, puede elevarse en algún paradigma dentro del discurso analítico, que tiene por eh, orientación precisamente singular. Y el discurso analítico, por supuesto, es perfectamente afín a las situaciones imposibles, porque es precisamente, como decía Freud, una de las de las profesiones imposibles. Recordar que Freud había puesto el psicoanálisis con la educación y el gobierno en la serie de las profesiones imposibles. Y Lacan se apoyó en eso para, agregándole el uso de la histérica, para armar sus famosos cuatro derechos revisados y explotados, siete, que por supuesto que vamos a hablar de interacciones impulsivas, nuestra referencia al que hagamos. 12. Entonces, una situación posible, como a 12 porque voy a estar ahí. como dice Adam Fox, hace posible muchas cosas nuevas. Y por eso es que dije al principio que el trabajo que pongo a iniciar hoy aquí es algo nuevo, por lo menos es absolutamente nuevo para mí, en relación al trabajo que he hecho en mi relación con el psicoanálisis, de conocer. Entonces, como decía, un poco más restringido al pensar, siento un poco algo con muchas expectativas, bastante nervios y cierta inseguridad. No está mal irse a una actividad que en esas. Una situación imposible, entonces hace posibles muchas cosas nuevas, dice Alan Paus. Y luego tiene, en mi caso, muchos matices, ya que, por un lado, efectivamente voy a tratar de construir algo ante ustedes, junto con ustedes, codo a codo, con ustedes, algo absolutamente inédito, algo que no ha sido explorado prácticamente en ninguna medida. Pero, por otro lado, lo pienso desde cierta perspectiva, hace décadas que todo lo que estoy haciendo me puse en este proceso. Por lo menos 3 décadas. Entonces tomo esto como una especie de introducción general a lo que es la posición en la cual me encuentro hoy, aquí ante ustedes,
reunión que voy a dedicar exclusivamente a tratar de fundamentar las tres palabras que acompañan la invitación a la cual ustedes, que son laboratorio, interacciones y discusiones. ¿Ok? Bueno, entonces, digo que esto nuevo, en algún sentido, ha comenzado para mí ya unas 3 décadas, porque mi primer interés en lo que propongo pensar, discutir, repensar, incluso criticar, se remonta por lo menos hasta el año 1990. La fecha para nosotros, quienes estamos en la escuela, es muy importante porque es el año que se funda precisamente la IORA. ¿Sí? Eso fue precedido por lo que se llamó un movimiento hacia la escuela, un movimiento hacia la escuela que además implicó un movimiento en el sentido más literal del término, porque hubo mucha gente que se movió en el sentido de pensarse desde ciertas instituciones en las que estaba trabajando en ese momento para insertarse en ese movimiento hacia la escuela que precedió a la fundación del año. Yo formaba parte, hacía unos pocos años, de esas instituciones que de pronto se vieron vaciadas de gente, esa migración hacia este movimiento hacia la pero tuve una posición que en cierto sentido tomo como primer antecedente de mi interés por el tema que voy a discutir con ustedes. Mucha gente se iba, principales referentes con los que yo venía formándome hace años, se dirigían hacia ese movimiento hacia la escuela. Podía haber ido junto con todos ellos. Podía haberme movido como se movían todos los demás, una especie de arrastre transferencial, ¿sí? Que así, allí van las personas con las que me he formado, entonces, ¿por qué no ir yo también? No fue mi elección. Mi elección fue preguntarme por qué es necesario hacer una escuela, ¿sí? Cosa que no tenía clara. ¿Por qué es necesario hacer una escuela de psicoanálisis? ¿Qué es una escuela de psicoanálisis más allá del nombre con el que podamos bautizarla y más allá de lo que podamos imaginarnos antes? Entonces, di un paso al costado respecto de ese movimiento masivo, y me dediqué durante unos años a estudiar lo que se llama textos institucionales de la Carta. Pésimo nombre, una colección de trabajos que tienen que ver con aspectos poco explorados hasta ese entonces del discurso analítico. ¿Sí? Son textos que prácticamente no hablan acerca de las instituciones psicoanalíticas, aunque tienen una relación muy estrecha. Recién, cuando creí entender, por lo menos, la necesidad de una escuela en el sentido de Lacan, y eso me llevó varios años de estudio, recién en ese momento presenté mi renuncia a la institución a la que pertenecía y pedí mi ingreso a la escuela, cosa que sucedió entonces poco más tarde, unos años después de haber sido fundada. Hay algo en esto que ya introduce cierto sesgo, cierto ángulo en el modo de tomar el discurso de Lacan. ¿Sí? Es decir, es necesario, a mi entender, apropiarse de ese discurso, hacerlo propio,
antes de repetirlo, utilizarlo como forma. Para lo cual es necesario hacer de ello una lectura crítica. Sin esa lectura crítica, caemos en un efecto que es esencialmente un efecto de masa. Es uno de los temas que van a estar en el foco del trabajo que les propongo hacer. En esos años de estudio bastante solitarios, ¿sí? El lugar donde yo estaba sería vaciado. En esos años pude explorar ciertas relaciones en el texto básico de Lacan, cierta lógica que Lacan había montado en el tema de las sociedades analíticas, llama. Y cuando años después, varios años después, en unas circunstancias relativamente parecidas, se dio la necesidad de crear no una escuela, sino una sección de la escuela en La Plata. Esto dio pie como a una especie de puesta a punto de esa elaboración que había hecho tantos años atrás, para transmitir por qué era necesario, cuál era la función que tenía y cuál era la relevancia que tenía para el momento que la comunidad. El resultado de esa investigación, junto con algunas cositas más, terminó convertido en un librito que se llama Sobre la tumba de Freud, que salió hace 8 años, ¿no? Y que resume, por si les interesa, con las elucubraciones que había hecho hasta ese momento. Me encantaría que descubrieran, ustedes al menos que descubrieran, el error que yo cometí en ese libro. ¿Sí? A mí me llevó un tiempo descubrir un error que había cometido en ese libro. No es un error de imprenta, ni un error gráfico, es un error conceptual que cometí en ese libro. Y en gran medida, todo lo que elucubré en los últimos años relativo a este asunto han sido los modos de corregir el error que está en ese libro y que los invito a descubrir. Me encantaría realmente. ¿Sí? El desarrollo de este año se inserta en la serie de trabajos de elaboración que he hecho a continuación para señalar en primer lugar y luego para corregir el error lógico cometido en libros sobre la tumba de Freud, ¿sí? Que ahora se está traduciendo al inglés sin ninguna modificación porque prefiero dejar testimonio de un modo de razonamiento y en una. ¿Sí? Está bueno, digamos, poder presentar cosas que tienen error, que llevan a pensar. Bueno, en fin, a mí por lo menos me gusta. Entonces, estos desarrollos acerca de qué es una escuela están incluidos en ese librito, tiene un error no tan fácil de descubrir. Esas discusiones también van a estar presentes en lo que propongo conversar este año y construir más este año, basándome en señalamiento de ese error y apelando a los de ustedes para ver de qué manera se puede superar. Es muy, muy instructivo el error, sobre todo cuando lo cometemos nosotros, tremendamente. Sigo aprendiendo del error que cometí ese libro hace 8 años. Bueno, entonces,
Dejo de dar vueltas con la introducción y voy a algún tema ya más específico que me permita introducir los tres términos que quiero hoy dejar claro y que formaban parte de la cuando les dije, repito la frase esta de Alan Pauls, nada hace posible tantas cosas nuevas como una situación posible, ¿sí? Para retomar las cosas nuevas, el carácter inédito de la investigación y elaboración que pongo a hacer. Eh, me he asegurado bastante de poner el acento en la literatura preexistente, ¿sí? Revisar libros y libros que he leído en 6 meses para poder afirmar verdaderamente que hay algo inédito en la investigación. Por supuesto, me dirigí a investigadores, investigadores en guía de los cursos, para ver si acerca de las interacciones discursivas había material que era útil para llevar adelante ese trabajo sin tener que repetir cosas ya hechas. Y realmente tuve muchísima ayuda, muchísima colaboración, muchísimas referencias gráficas, artículos, de libros, que empecé a leer ya a fines del año pasado, durante el verano, y que me llevaron a concluir que efectivamente la noción de interacciones discursivas, entendidas, era apreciación, entendidas como interacciones entre discursos, no es algo que haya sido estudiado hasta el momento por los especialistas del Por supuesto, me resultaba mucho más fácil concluir y no necesitaba ponerme a leer tanto para saber que dentro del campo psicoanalítico esas interacciones jamás habían sido estudiadas de manera sistemática. Aunque, por supuesto, a posteriori siempre es darle la posibilidad de encontrar antecedentes de cosa en cualquier momento, ¿sí? Pero hasta la expresión misma, la interacción discursiva y el concepto que voy a tratar de forjar ante ustedes sobre estas interacciones discursivas, no es algo que tenga antecedentes ni en la teoría del discurso, ¿sí? El análisis del discurso, doctrina muy elaborada, digamos, tratada de la sociología desde el origen de la noción de la sociedad en Rousseau, ni tampoco dentro de nuestro campo analítico en general, el lacaniano. Si quieren comprobarlo, uno de los mejores textos de referencia que pueden consultar, lo leí puntillosamente de pe a pa en fines del año pasado, es este libro de Toyn van Dyck, llamado Sociedad de Discurso, continuación de otro libro semejante, ¿sí? Pero que además es considerado como el erudito sobre ¿sí? El que maneja las referencias de todo lo que se hace dentro de ese campo, y es un libro relativamente actual, fue publicado la primera vez en 2011, ¿sí? O sea que está bastante actualizado. Me encargué también de averiguar si por lo menos en la Argentina no había libros anteriores que avanzaran sobre esto. Interesante, pero no. Las sorpresas interesantes las comenté, creo, en alguna de las, no estoy seguro, pero quizás en alguna reunión de mi trabajo del año pasado, lo mencioné, que, por ejemplo, en la Argentina está estudiando actualmente en las cátedras que se dedican a teoría y análisis del discurso, el desplazamiento tal que ha sufrido en las últimas 2 décadas el discurso psicoanalítico
en la opinión pública, sustituido por el discurso de autoayuda, como vector dominante en la cultura. El discurso psicoanalítico ha pasado ahora a un segundo puesto, en relación con el primero avanzado, que ha sido el discurso de autoayuda. ¿Sí? Si quieren, les puedo pasar bibliografía al respecto, que he pasado de cosas. Por supuesto, leí 15 o 20 y nada más, todas más o menos apuntaban en lo mismo, pero es trabajo de campo. ¿Sí? Es decir, ir a ver en las publicaciones, en las emisiones, en la radio, etcétera, qué es lo que ocupa el primer puesto. ¿Sí? Con mucho estadístico, matemático de la cosa también, etcétera, que puede resultarles un poco aburrido, pero lo interesante es esto. El psicoanálisis, tan metido en la cultura porteña, sobre todo en general, resulta ser que está perdiendo peso a nivel de impacto cultural en beneficio del discurso de autoridad. ¿Sí? Es decir, entonces, les decía, este libro que pueden leer, consultar, es accesible realmente, el libro de Van Dyck, estudia verdaderamente todo tipo de interacciones discursivas, ¿sí? En el sentido de qué cosas pueden tener alguna injerencia en el discurso. ¿Sí? Por ejemplo, la raza, la religión, el color de las paredes, la temperatura ambiente, el lugar, el escaño que se ocupe del Parlamento. O sea, literalmente estudian 20 millones de variables que pueden tener tal o cual incidencia en el curso. Y el libro lo que hace es una especie de recorrido por los distintos modelos que se han pensado al respecto de que existe este problema, tema de investigación, hasta la actualidad, o hasta 2011, por lo menos, que el autor publica este libro. Y lo curioso, que hay algunas diferencias, y lo curioso es que en ningún momento se le ha ocurrido a nadie pensar que el discurso podría estar influido muy fuertemente por otro discurso. O sea, estudian verdaderamente una lista interminable de variables que podrían incidir en un discurso, excepto la posibilidad de que sea otro discurso el que influya, ¿no? Entonces, así que la investigadora con la que más estuve conversando al respecto a fines del año pasado, precisamente pusimos para grabar acá, no lo pusimos, ¿no? La reunión. Bien. No importa. Tanto es así, decía que la investigadora con la que más conversé, cuando le mencioné este asunto, abrió los ojos con platos, ¿sí? Diciendo, nunca se nos ocurrió, ¿no? Realmente creo que hice alguna cosa, tal vez pronto empiece a aparecer en ese ámbito alguna investigación a este respecto, pero se quedó un poco atónita realmente de cómo se les había pasado por ese elefante sin mirar. Bueno, entonces, esto es lo que me permite afirmar con cierta soltura, con cierta seguridad, que va a haber en la producción que se pueda obtener, sea más rico, no lo sé, lo veremos, pero algo verdaderamente novedoso, que no es fácil realmente. Tampoco es que me guste calidad, si hay algo viejo que sirve, me gusta utilizarlo. Pero me parece que en esta ocasión nos vamos a ver llevados a crear alguna cosa bajo este título que propuse de Laboratorio de Canciones. Entonces, voy ahora a las tres palabras. Primero, laboratorio. ¿Cuál es la novedad de hablar desde un ámbito llamado laboratorio? Para mí, tiene una novedad respecto de lo que es habitual, yo llamaba, digamos, espacio de transmisión, siempre un seminario, que es más seminario, que se
entré a la escuela a dar seminarios siempre, decía que era necesario hablar. Entonces, siempre llamé a mis actividades de transmisión. ¿eh? El motivo por el cual decidí eh, eh, cambiar el nombre por laboratorio es que no solamente espero que la forma de trabajo sea distinta de la de un seminario, en los hechos, también a nivel de su estructura, sino porque voy a poner en el centro de nuestra educación y de nuestras discusiones, incluso diría de nuestras preocupaciones, como problema la cuestión de la enseñanza del psicoanálisis. Porque si ustedes prestan atención, aunque sea significante, cosa que como analistas deberíamos tener entrenamiento, en la expresión enseñanza del psicoanálisis están presentes dos discursos distintos. La profesión imposible de enseñar, la profesión imposible de psicoanalizar, están presentes en la expresión. Es que ya la expresión contiene, por así decirlo, una especie de vector, ¿sí?, por el cual podría transcurrir una interacción entre discursos. ¿Sí? Entonces, puedo asegurarles que aquí no vengo a enseñar nada. Aquí vengo a trabajar con otros. Aquí, al decir que no vengo a enseñar nada, la mitad de la gente que se anotó en el seminario va a desaparecer. Hay comunidad de aprender cosas y de que se transmite un saber. No vengo a transmitir ningún saber. Quiero trabajar con otros para elaborar un saber nuevo. Creo que la gente debe hacer eso en sus seminarios, ¿sí?, en sus actividades de transmisión y de enseñanza. Tratan de crear alguna cosa. Bueno, tal vez lo original de haber sustituido seminario por laboratorio tiene que ver con el hecho de que al mismo tiempo que estemos hablando, trabajando aquí, vamos a estar preguntándonos qué es lo que estamos haciendo, hacemos. No sé si soy claro. Bien. Entonces, se trata en un laboratorio de arremangarse y de trabajar junto con otros. En eso consiste un laboratorio. Por supuesto que es un término que a mí me resulta muy familiar, que me conocen hace tiempo, saben que me física, particularmente física nuclear, así que el trabajo en laboratorio es algo que diría simpático, por más que jamás me gustó la física, siempre me gustó más la física teórica. Tengo cierta inclinación al pensamiento abstracto, pero en este caso, no veo que exista una separación entre aquello que hagamos aquí y tanto de elaborar como documentar. ¿Se entiende? O sea, lo que estamos haciendo aquí en este momento forma parte de aquello que estamos elaborando. Esto puede dar lugar a muchas paradojas que quizás podría desarrollar, al menos algo. Pero bueno, por lo menos aquí está presente ya de entrada la justificación de hablar de un laboratorio. Es decir, es una invitación a trabajar conjuntamente para producir un saber nuevo. ¿Sí? Es decir, no vengo aquí como a contarles algunas cosas que yo sepa, sé, por supuesto, no es que tampoco me las voy a guardar en el bolsillo, las que sepa, si son útiles, las diré. ¿Sí? Pero la idea no es que yo exponga algo que sepa, sino más bien que los invito a producir conjuntamente un saber nuevo sobre un tema inédito, que es el de las interacciones. Voy al segundo término de esta invitación, interacciones. Por supuesto, es un término bastante ajeno a nuestro discurso analítico, muy común dentro del discurso científico, particularmente dentro del discurso de física, me cito.
¿sí? Habla de acciones fuertes, débiles, historias éticas, ¿no? Digamos, sí, es como hemos dado en nuestro oído, hablamos de interacciones, ¿sí? O también interacciones sociales, por ejemplo, ciencias sociales. Pero interacción es algo que ya nos predispone, por así decirlo, a pensar en personajes como su ley de acción-reacción, ¿sí? Que decía algo que pasaba cuando llevaban cuerpos a interacción. Y que vuelve, por así decirlo, natural, ¿sí? El recurso a ciertas analogías que podríamos establecer entre lo que queremos desarrollar y lo que ya ha sido elaborado en el campo de la ciencia. De hecho, voy a comenzar por justificar el valor y el uso que puede tener una analogía en nuestro campo. De todos modos, antes de llegar ahí, quiero volver sobre el término interacción para decir que lo voy a incluyo, digamos, en ese término, de todos modos, dos nociones que no se confunden. Porque cuando hablemos de interacciones discursivas, vamos a estar refiriéndonos siempre a dos cosas distintas, aunque emparentadas. En primer lugar, cómo interactúan los discursos con los cuerpos hablantes, o sea, nosotros. Interacción, entonces, discurso, cuerpo hablante. Es un vector de la interacción. Pero hay también otra manera de leer la noción de interacción discursiva, que es cómo interactúa un discurso con otro discurso y los efectos que puede producirse a partir de semejante interacción. Las dos cosas me interesan. Y me parece que las dos cosas son inseparables. Por una tercera noción, que agregaré ahora, y que haré analógicamente un poco más adelante, que es que mi intuición, hablo de la discusión por supuesto, es que los discursos no interactúan entre sí de manera directa, sino mediada por los cuerpos hablantes. Es decir, del hecho de que un discurso interactúe con un cuerpo hablante y que un segundo discurso interactúe con el mismo cuerpo hablante, se deducen consecuencias, y esto es importante subrayar, se deducen consecuencias no solamente para ese cuerpo hablante, que está, por así decirlo, sometido a la acción diversa de esos dos discursos, sino consecuencias también sobre los discursos que en ese cuerpo hablante están interactuando. En este punto, no sé si notaron que bajé el ritmo de palabras, suele ser rápido. Y en este punto, creo que puedo hablar conocimiento de causa. Es decir, esa situación imposible en la que me vi inmerso contingentemente, de manera singular, me permite hablar de estas cosas con conocimiento de causa. Es decir, por haber experimentado esos efectos. Por lo tanto, no es algo completamente abstracto, por más que, como decía, tengo una inclinación al pensamiento abstracto. Estoy tratando de formalizar un problema que, en un sentido, me llama
desde hace décadas, pero que en otro sentido me concierne particularmente, sometió a una situación imposible, de la cual, como decía Adam Pauls, se hará posible muchas cosas, incluyendo lo que digo. Entonces, repaso. Laboratorio, porque no es un seminario. No verán aquí la exposición de un saber previo que se despliega ante los ojos de ustedes simplemente con... ¿Eh? Es un laboratorio en el sentido de ponerse a trabajar con otros. Prácticamente podría ser el dispositivo afín a la noción hileriana de transferencia de trabajo. En segundo lugar, interacciones. Interacciones en sus dos niveles. La interacción del discurso con cada cuerpo hablante y la interacción de un discurso con otro discurso, con la salvedad de que esa interacción no es directa, sino mediada por los cuerpos hablantes que están tomados por dos o más discursos hablantes. Y en tercer lugar, el tercer término, ese sí es el que nos resulta más familiar, discursiva. Porque de discurso hablamos siempre. Más, sobre todo, desde que Lacan arma la noción de discurso, inaugura su enseñanza con discurso, Roma, y dedica años a formalizar diversas estructuras discursivas. Seminario 16, para utilizar el discurso capitalista, seminario 17, los de la histérica, de la universidad y de la realista. Y algunas cosas sueltas que dijo acerca de otros más. Por supuesto, hay mucho más que dice, no es que solamente hay cuatro. Hay cuatro que tienen cierta relación especial con el analítico y por eso acá les da cierta relevancia y los estudia mucho detalle. Entonces, en este sentido, la parte vinculada con los discursos podría ser la que nos resulte más cómoda. Porque estamos más familiarizados, tenemos tendencias, escuchamos hablar del asunto hace mucho tiempo, etc. Sin embargo, cuando se junta la noción de discurso con la noción de interacción, aparece algo en lo cual ya no vamos a estar tan cómodos, ya no nos vamos a sentir tan como peces en el agua moviéndonos en ámbitos conocidos, por el hecho de que Lacan estudió con muchísimo detalle el modo en que un discurso puede ser sustituido, pero no la coexistencia entre ambos. Sobre la coexistencia entre dos o más discursos, nunca hizo ningún desarrollo, a pesar de que la conociera bien, y también por haberla vivido en carne propia. Y a pesar de que hiciera múltiples alusiones de eso a lo largo de toda su enseñanza, particularmente desde el año 73. O sea, su enseñanza inicial, como la llaman. Entonces tenemos muchas cosas dichas acá acerca de cómo se pasan otro, incluso cómo se pasó históricamente otro, cuando apareció los signos de pasaje de a otro, el nuevo amor, todas esas cosas que posiblemente ustedes en mayor o menor ya han estudiado, ya han trabajado, escuchado, hablado al respecto y hasta escrito cosas nuevas sobre eso. Pero no es lo mismo pensar cada discurso por separado con sus relaciones íntimas, digamos, ¿sí? Y el modo en que eventualmente pueden ser reemplazados, sustituidos por otro, ¿sí? Y los efectos que tiene el cambio de discurso, que pensar la coexistencia entre discursos y lo que surge como efecto de esa coexistencia. Esto sí que tiene pisos de novedad, por lo menos de un tema que vale la pena investigar. Recuerden que en la expresión enseñanza del psicoanálisis están presentes ya alusiones a dos discursos que deberían estar presentes al mismo tiempo. Bueno,
Una cosa más, que me parece además que este es un tema relevante. ¿Sí? O sea, ¿por qué estoy estudiando esto en lugar de estudiar, por ejemplo, la transferencia en la psicosis o las formas de desencadenamiento físico? Podría hablar de cualquier cosa, de montones de temas. ¿Cuál es el motivo por el cual me parece relevante trabajar este tema y elaborar algo al respecto? Mi mujer, que es psicoanalista y algunos de ustedes conocen, siempre considera que soy muy exagerado al respecto. Ella no es la única que me considera exagerada al respecto. Pero resulta ser que tengo una relación con el discurso analítico, podríamos decir, carnal. Y eso hace que, por supuesto, las mujeres son muy sensibles al hecho de que sus parteneres tengan relaciones carnales. Esa relación tan carnal, en el sentido de que las entrañas se ponen en juego allí con el analítico, no digo que sea ni buena ni mala, pero me hace, por así decirlo, sensible a los avatares del discurso analítico. Y tengo la impresión, que ustedes podrán partir total o parcialmente, o partir y refutar por completo, que estamos unidos, pero tengo la impresión de que existe cierta forma de riesgo de la pervivencia del discurso analítico en el mundo que podría ser reducido por el discurso. Entonces, es relevante, y por lo menos es muy y, por supuesto, para decir semejante cosa, no alcanza a tener una impresión, una intuición al respecto, hay que ver los hechos. ¿Sí? Y en los hechos, como soy un lector voraz, que la paso leyendo cosas de aquí y de allá, y además bien, no solamente pequeña comunidad, lo que habitualmente ha sido llamado langue de pa, literalmente lengua de madera, pero es como, el uso de cierta jerga repetida, donde se utilizan ciertos eslogans que funcionan simplemente como una especie de shibboleth para decir yo pertenezco a esta comunidad y me creo en la misma comunidad, pero que se vacían en sentido absolutamente. La profusión de esa langueur, que ha sido tema de debate en el tiempo, etc., la sustitución incluso de esa jerga y la sustitución de eslogans, solamente en el castellano, ¿no? En general, en el lugar de la argumentación y en el lugar de la función de nuevo, que es parte de la analítica, puede considerarse, a su vez, efecto de cierta forma de interacción entre el discurso analítico y al menos otro discurso. ¿Sí? Es decir, que podríamos tomar esta proliferación de fórmulas vacías, ¿sí?, que suele llenar, digamos, el ámbito discursivo de los psicoanalistas, como signo de una forma muy peculiar de debilidad mental, que no tiene que ver con la presencia o ausencia de rasgos de inteligencia de los psicoanalistas, claro, son gente, pero no, ya lo son, sino como efecto de una interacción discursiva en ellos cuerpos hablantes. Y basándome, lo digo esto, basándome en cierta, diría, concepciones, apenas una vaga noción a la que alude alguna vez Lacan en los últimos años, que es la noción de debilidad mental como una relación
tópica particular entre discursos. Y Lacan da una definición de debilidad mental que tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cierta posición del ser hablante, de ese cuerpo hablante, respecto de más de un discurso. Entonces, por supuesto, quienes tengan ganas de revisar esto que aparece tan levemente aludido por Lacan acerca de la debilidad mental, son bienvenidos. Esto sigue manteniendo el espíritu que siempre trabajo aquí en la escuela. Quien tiene ganas de hablar, tiene la palabra. Si quieren dar alguna cosa que elaboraron, avisan y participan. ¿Sí? Esta es la idea del laboratorio. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso digo que me parece que estudiar las interacciones discursivas es un tema relevante. ¿Sí? Bueno, hay que empezar a darle ahora un orden, es tan amplio, ¿sí? Y conversando con Clarisa Kicillof, Flavio Berlichetti, Diego Coco, antes de esta primera reunión, cómo podía arrancar a organizar algo de esto. Me quedó claro que un buen punto de partida podía ser precisamente la explicitación de la noción de años. Precisamente por el hecho de que la noción de interacción discursiva puede ser abordable por medio de una guía, en el sentido que voy a tratar de definirles hoy, y de la próxima vez, una analogía con las interacciones que ocurren en el mundo físico. Siempre teniendo en cuenta que es tan importante estudiar el punto en que la relación de analogía se sostiene como aquellos puntos en los cuales ella se rompe. ¿Sí? Cuando hablamos de los puntos de la analogía, se quiebra o no se sostiene más. Por si les interesa, hay un viejo artículo, en realidad todo un dossier, tema de analogía, fue tema de una discusión aquí hace ya muchos años, donde hay varios trabajos al respecto. En el caldero de la escuela, los primeros calderos de la escuela, este es el número 73, año de octubre de 1999. ¿Sí? La discusión creo que fue del año 98. ¿Sí? Recuerdo y salió. Es un dossier sobre las analogías en general, así que pueden leer los artículos allí presentados, que hay varios. Pero les sugiero, si quieren, que lean particularmente el artículo que yo presenté en esa compilación, porque despliega, por ejemplos, largamente páginas muy sopesadas, cada palabrita, cada símbolo, etc. Lo que yo voy a decir acá, espera. El texto, el artículo se llama Apología de la Analogía. Es muy difícil de conseguir ese caldero que está acá en la biblioteca. Supongo que en unos meses va a salir, me avisaron la semana pasada, una publicación de viejos artículos, viejos y nuevos en España, que lo va a incluir, así que tal vez sea más fácil de conseguir. Pero bueno, acá en todos los calderos están en la biblioteca, lo pueden enviar a ese artículo llamado Apología de la Analogía. Entonces voy a tratar de introducir por lo menos qué es una analogía en el sentido, bueno, detalle, digamos, lo pueden ver después, el detalle lógico. Pero, ¿por qué creo que es relevante empezar con una analogía para explicar las interacciones discursivas? Entonces, el viejo artículo
1939, comenzaba discutiendo cierta degradación, desvalorización que sufrió en los últimos siglos la noción de analogía en otra época. Pensamiento, pues, hay referencias ahí al uso de la analogía, no me acuerdo, o sea, más de Aquino. Me investigué, digamos, las fuentes y las recuerdo cosas de Ockham, que es uno de los teólogos preferidos también, utilizando la analogía, etc. O sea, la analogía de pronto es como si hubiera perdido valor a los ojos de quienes la utilizaban, a tal punto que se convirtió en una, prácticamente en una visión hecha, ¿sí?, en la secuencia mera analogía, ¿no? Como que es una cosita de nada, ¿no? Es apenas una. Bueno, mi artículo se llama Apología de la Analogía, o sea que evidentemente va un poco a contracorriente de esa especie de desvalorización que ha ido surgiendo en función de analogía. Y para introducir, digamos, esta cuestión, es que tomo una noción lógica de apoyo, que es la noción de identidades. Ustedes alguna vez posiblemente hayan pensado que al menos lacaniano que puedan estar aquí, cuando escucharon 20 meses, está estructurado como lenguaje, ¿no? Estructurado como quiere decir que entre el inconsciente y el lenguaje, que tiene otra estructura, tiene que haber entre ambos una relación de estructura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sino que está estructurado como, ¿no? Hay un viejo libro de Homero Simpson que se llama Formas Lógicas, publicado por Eudeo hace 50 años, que de manera muy amena, además de compilar montones de parámetros interesantes, de temas lógicos, sentido, que muchos de ellos han sido utilizados y computados por Lacan en su enseñanza. Era un discípulo de Quimoque, así que el psicoanálisis sabía. Simpson. Allí pueden encontrar una aproximación bastante buena de la noción lógica formal de identidad de estructura, que voy a tratar de resumir un poquitito ahora. Una estructura, en primer lugar, es un conjunto de elementos, ¿sí?, que tienen entre sí ciertas relaciones. Pero para fundar la noción de estructura es necesario decir que la estructura no coincide con ese conjunto de elementos y de relaciones. Y que solamente podemos fundar, ¿sí?, después de esa tesis, es decir, es el conjunto de elementos con sus relaciones, y su antítesis, es decir, que no es el conjunto de elementos y sus relaciones, solo por medio de un augerio, en el sentido bien hegeliano del término, en que se puede definir la estructura a partir de la identidad de estructuras entre dos series de elementos y eventos. Voy a salir del lenguaje abstracto y hacer dibujitos. Nuestra debilidad mental siempre viene muy bien. ¿Ya? Lo imagino. Entonces vamos a suponer que tenemos un primer conjunto, que siempre lo hacemos así, un primer conjunto que tiene elementos, por ejemplo, este elemento, este elemento, este elemento, ¿sí?, y ciertas relaciones entre ellos. Por ejemplo, binarias, que podrían ser de eso, más. Acá tenemos conjunto con elementos y relaciones. Elementos son los puntitos, las relaciones son las flechas. Podrían ser flechas de una sola dirección.
no es de... Entonces, primer momento, ¿sí? Una estructura es un conjunto de elementos y relaciones. Segundo momento, digo, no es eso. No es eso, es otra cosa. ¿Sí? Tercer momento es, solamente puedo definir la estructura a partir de que haya otro conjunto, ¿sí? Que tenga elementos y que tenga relaciones de manera tal que se cumplan, miren el dibujito que hice, parece el mismo. ¿Sí? Pero esto y esto no tienen por qué tener ni los mismos elementos ni la ¿no? Estas relaciones formales entre elementos y relaciones son lo que permiten definir esto. ¿Qué tiene que suceder para que yo pueda decir que entre ellos y esto hay una identidad definida? ¿Sí? Primer punto, tiene que poder haber una relación biunívoca, que quiere decir no a uno, no a uno, entre los elementos del primero y los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, a este que le corresponda uno y que a este le corresponda solo uno. Esto es biunívoco. Acá con este y con este. ¿Sí? Este es el primer punto. Segundo punto, tiene que haber una correspondencia biunívoca entre las relaciones de un conjunto y las relaciones del otro. Por ejemplo, esta relación de doble flechita con esta relación de doble flechita con esta, y esta de simple flechita con esta otra. ¿Ok? Correspondencia uno a uno. ¿Sí? Y tercer requisito, no alcanza con esto. Tercer requisito, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que si este elemento está relacionado con este, a través de esta relación, el correlato de este aquí y el correlato de este aquí tienen que estar relacionados por una relación que sea justo el correlato de este. ¿Está? Si pasan esas tres condiciones, solamente si ocurren esas tres condiciones, decimos que entre uno y otro hay una identidad de estructura. ¿Ok? En el artículo este que pueden leer, ¿sí? Muestro dos cosas totalmente diferentes, letras giradas en el plano y no me acuerdo qué otra, y números, ¿sí? Números, algebraicas, y letras, y las figuras se pueden dar vuelta como espejo, y números que pueden someterse a operaciones de suma, resta, multiplicación y división, puesto que y otro hay la misma estructura. No solamente por eso, un ejemplo interesante, que son cosas bien distintas, sino que además muestra que la estructura correspondiente a ambos es el famoso de Klein, que es como la estructura más fácil de cualquier cosa. El grupo de Klein que Lacan estudia en mucho detalle en varios seminarios, particularmente en uno que está haciendo ahora en castellano, que es la lógica del fantasma. Muy interesante. Bueno, entonces, ¿cuál es la relevancia que esto tiene para nosotros? No solamente que nos permite dejar la fórmula general del inconsciente, y cuáles son las relaciones aquí, por qué de Lacan dirá que los lenguajes para tomarlo aforismo, lo podemos tomar como fuente de una elaboración lógica, cosa que alguna vez hice en algún libro. Sino porque esto nos da pie para estudiar qué es una analogía. Una analogía es casi esto. Es, podríamos decir, una casi identidad entre dos estructuras. Es decir, que podemos establecer mucho de estos puentes, de estas correspondencias biuníficas, ¿no? De estas idas y vueltas, etc., y algunas no. Cuando ocurre que encontremos un lugar donde esta correspondencia no puede establecerse, decimos que allí se rompe la analogía. Es decir, que decimos, una analogía es una identidad parcial de este. Este es un resumen, la esencia del artículo.
Les propongo leer si quieren ganas de... O si quieren, podemos invertir esta relación y decir que una identidad de estructuras es una analogía entre estructuras que no se rompen nunca. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto para el tema de las interacciones? Bueno, estoy diciendo que la intuición de base, un poco laboral, y, ¿verdad? Es que existen interacciones entre los discursos y los cuerpos hablantes. ¿Sí? Creo que eso lo podemos dar por sentado. No creo que haya una manera de discutir seriamente esa hipótesis de partida. ¿Sí? Primero que lo propuso fue un gótico de genio, ¿sí? El Jacques Rousseau, ¿sí? Y con eso dio origen a la sociología. ¿Sí? Pero la elaboración ulterior de la noción del lazo social parece que hoy en día es un pilar de nuestra manera de pensar en el modo en que se mueven los seres hablantes. Entonces vamos a tomar como punto de partida, como hipótesis, sin discutir el hecho de que efectivamente los interactúan con sus cuerpos hablantes. ¿Sí? Y yo les dije, cuando hablé del término de interacción, que ese término de interacción muy ajeno, ¿verdad? Pero muy afín al discurso científico, particularmente hablamos de interacciones entre cuerpos que no son hablantes. ¿Sí? ¿Por qué no hablan los planetas? Estaba en algún momento la cara al principio. Bueno, no hablamos de la interacción entre electrones parlanchines, entre electrones K, que sean histéricos, ¿no? Hablamos de interacción entre cuerpos no hablantes. ¿Sí? Y eso, por supuesto, tiene que introducir una diferencia muy importante. ¿Sí? ¿Con qué interactúan esos cuerpos? ¿Sí? Interactúan con lo que se llama campos. ¿Sí? Por ejemplo, un electrón, ustedes conocen más o menos qué es, pequeña partícula de masa ínfima y de carga negativa que da vueltas alrededor. Un electrón interactúa con lo que se llama el campo electromagnético. Eso es lo principal. O sea, hay todos lados el campo electromagnético y en función de cómo es ese campo magnético en cada lugar es que se da y le da su... ¿Sí? Porque recibe, ¿sí?, el efecto de ese campo precisamente por tener una carga eléctrica. ¿Sí? Hay, por ejemplo, ya que hablamos de los planetas, ¿sí? ¿Por qué no hablaba de los planetas? Los planetas interactúan esencialmente con otro campo, llamado campo gravitatorio. ¿Sí? O sea, la ley de Newton de la relación entre fuerza y masa, por ejemplo, la fuerza de atracción entre planetas es proporcional a la masa de cada uno de ellos, y es proporcional al cuadrado de la dimensión. Eso, ¿sí? Esa ley lo que rige es cómo interactúan, ¿sí?, dos planetas por el hecho de que cada uno de ellos interactúa con el campo. ¿No? ¿Y por qué interactúa con el campo gravitatorio? Porque tiene masa. Si no tuviera masa, el campo gravitatorio le resultaría absolutamente inútil. Es decir, por ejemplo, podría seguir derecho, ¿sí?,
darse frente a la presencia de masas electromagnéticas. Entonces, de la misma manera que si algo no tiene carga, con el campo electromagnético no va a interactuar. A eso. Entonces, cuando hablemos de interacciones positivas, ¿sí? Vamos a tomar como analogía, ¿sí? Dentro del campo a explorar las interacciones discursivas, como punto de partida las interacciones no discursivas, las interacciones con las que trabaja la ciencia, ¿sí? Es decir, las que se refieren a cuerpos no hablantes. Y por supuesto, estoy hablando de una analogía y no de una identidad estructural, porque evidentemente el hecho de que un cuerpo hable cambia la manera de, ¿no? Entonces también tendremos que ver en qué punto y con qué motivo es que se rompe la analogía entre las interacciones de cuerpos no hablantes y las interacciones. ¿Está claro? Entonces, una analogía es una identidad parcial distinta. Y vamos a tomar como eh, base para la construcción de nuestro trabajo, de la elaboración sobre las interacciones discursivas, la analogía que nos presenta la interacción entre cuerpos no hablantes. El, el motivo para tomar esta analogía podría discutirse. ¿Por qué no partimos de otra cosa? Si se les ocurre una idea mejor, ¿sí? Es la mejor que se puede. Podría haber otras, claro que sí. Es la mejor que se puede. ¿Sí? Pero, ¿por qué digo que conviene partir de la analogía? Porque, de vuelta, lo remito al artículo este, que varias partes en que digamos decir, lógicamente fundada de cada una de las afirmaciones, la analogía, en la medida en que se lo considere como una identidad parcial de estas, es una herramienta indispensable en dirección a la formalización de cualquier. ¿Sí? Es decir, que hay algo intrínseco a la relación de analogía, sin la relación de identidad parcial de culturas, que nos permite avanzar en la formalización de un sí, tomar o parte de la forma del problema nuevo, ¿sí? Una parte conocida del problema viejo, ¿sí? Y luego a partir de allí investigar las diferencias, comparar. Bueno, eh, voy a concluir la reunión de hoy para dejar más tiempo de conversación, haciendo como una especie de repaso. ¿Sí? Este, propongo, propongo dar en un laboratorio las interacciones exclusivas entendidas en los dos niveles de interacción del discurso con cada cuerpo hablante y de interacción entre discursos mediados por el hablante que comparten dos o más discursos, debido a que es un problema relevante para el discurso analítico, en la medida en que podría haber efectos deleterios analíticos producidos por ese mismo discurso en su interacción y que por lo tanto ponen en tela de juicio la posición misma de quien se planta ante otros a hablar sobre psicoanálisis. Es decir, que deberé al mismo tiempo que hable, todos ustedes cuando están aquí, preguntarse qué están haciendo cuando hablan de psicoanálisis ante otros, con otros, tratando de elaborar una enseñanza. Es decir, una cosita más para subrayar el espíritu del trabajo que se puede crear aquí
invito, digamos, a producir en este laboratorio. El otro día estaba releyendo por enésima vez la proposición de un inglés, esta vez en inglés, por una actividad que hacía en inglés. La traducción está horrible, está ridícula, así, hay cosas muy extrañas. Pero bueno, comentario al margen, motivo por el cual estaba leyendo esa proposición de octubre por enésima vez, ahora en inglés. Observé algo que me llamó la atención y que puede ser útil como para, por así decirlo, facilitar que ustedes tomen la palabra aquí. ¿Eh? Porque eh, hay algo que dice Lacan en esa proposición de octubre acerca de Cantor, el inventor de los números infinitos, ¿no? Investigador, matemático, de los números infinitos, que nunca había pescado bajo el ángulo en que lo pesqué en esa lectura, tal vez por el hecho de leer en otra lengua, lo pescaba como si fuera la primera vez el texto. Precisamente cuando se plantea qué es lo que el psicoanalista debería saber. ¿Eh? ¿Y qué es lo que el analista debería saber? Dice Lacan. Se plantea la pregunta, siendo que no la traje aquí, así que voy a tener que apelar a la memoria para citar más o menos lo que él decía. Y dice algo así como que lo que él debe saber, el analista, lo que él debe saber, se ordena con la misma relación, en reserva, ¿sí? Con la que se ordena toda lógica digna de ser. Más o menos así es, ¿no? Y esto significa una cadena de letras tan rigurosas, tal que lo no sabido se ordena con parte del saber. Casi textual. Así que la frase que he leído muchas veces. Pero ¿a qué viene, digamos, el comentario de la... Está planteando qué es lo que el analista debería saber. ¿Sí? Y dice que lo que debería saber es lógica. Es interesante, digamos, porque la lógica tiene la particularidad de que no tiene la misma organización que saber. ¿Sí? Voy a tratar de decir una palabrita, y me quedo unos minutitos, acerca de esto. No tiene la misma organización, ni siquiera tiene la misma organización social que el saber. El saber se puede acumular. Es decir, uno puede decir, por ejemplo, que después de cierto tiempo uno sabe más que antes, o se puede decir que una persona sabe más que otra. ¿Sí? Se puede estabilizar, dar, comparar, saber. ¿Sí? Una persona que recién empieza a leer los primeros textos de Freud, una persona que los trabaja hace décadas, que ha leído Lacan, Kant, Fe, cualquiera, ¿sí? Evidentemente, segundo, sabe más que menos de esas cosas. Es indudable. Saber en este sentido arma una opción enorme, ¿no? Es decir, se puede decir esta persona sabe más que esta persona, ¿sí? O, digamos, esta sabe más o menos. Y esto permitiría, por así decirlo, organizar, jerarquizar, ¿sí? Ordenar jerárquicamente los saberes de las personas, de manera tal que, por ejemplo, el alumno que está escuchando en una clase sabe menos que el profesor. En general es así. ¿Sí? Es más, es preferible que el profesor sepa más que el alumno, ¿no? No supiera más que el alumno y un poco. ¿Cuál es el asunto? Y para ver que esto ya se va a relacionar directamente con el tema de la enseñanza del psicoanálisis, que va a estar en eh, el asunto es que esas relaciones pueden organizar, digamos,
jerarquía de saberes, encuentra en la lógica un modo de subversión. Es decir, supongamos que yo fuera el profesor, no soy, ustedes fueran los alumnos, o los, ¿sí? Pero hagamos un roleplay. ¿Sí? Entonces yo vengo con mucho saber, libros, sí, brazos, muchos libros aquí en mi cabeza, ¿sí? Y digo cosas y hablo. ¿Sí? Cualquiera incluso, ¿sí? Puede encontrar un error lógico, aunque hayan venido ayer al escolar, ¿sí? Hasta con que puedan usar esa herramienta lógica, ¿sí? Para lo cual no es necesario estudiar a Hegel, ¿sí? Hay que pensar, dejarse fascinar y apelar a la razón, es decir, a las luces, contratapa de los equipos de acá. ¿Sí? Esta compilación es una compilación del debate de las luces. ¿Sí? Las luces son las luces de la razón, es decir, del logos, es decir, de la lógica. ¿Sí? Que no es estudiar a Aristóteles y las proposiciones. ¿Sí? Es un modo de pensar, es una herramienta. ¿Sí? Órgano, básicamente, instrumento. Entonces, se puede construir una jerarquía, un ordenamiento de saberes, y que sin embargo la lógica subvierta todo eso, ¿sí? Y permita agujerearla, ¿sí? De manera certera. Entonces, ¿qué dice Lacan en la proposición? ¿Qué es lo que el analista debe saber? Y no dice debe haber leído donde Freud y Lacan, ¿sí? O de todos otros autores y leerse ellos. No, dice, lo que debe saber es esencialmente lógica, estricta, obviamente. Entonces, lo que debe saber, por así decirlo, es utilizar un instrumento que agujerea las categorías jerárquicas. Y es por eso, muy interesante algo que dice en el seminario 14, justo usted traduje esa clase creo que la semana pasada, dice que cuando él entró a la sala de guardia de Santán, besito, 20 y pico de años, digo, Henriette, ¿sí? Lo que notaron es que sus compañeros eran subdesarrollados de la luz. Así dice, subdesarrollados de la luz. Es decir, que había una especie de eh, fallo general el uso de la herramienta. Sabía cuál. Y que entonces lo que él hizo, Kant, ¿sí? En gran medida, ¿sí? Fue eso, fue traer algo de lógica, no algo de saber, pero algo de lógica al discurso psicoanalítico. Yo, en seminario 14, la lógica es fantástica. ¿Sí? Podrán criticar si lo usó bien, si lo usó mal, si en algunos momentos se excedió o no respecto de ciertas analogías, que por supuesto que no lo puede hacer. Lo podemos hacer con respecto a lógica, gracias a la capacidad. Es decir, que la lógica introduce cierta posición en el sujeto, ¿ya? Que podríamos denominar iconoclasta. ¿Sí? Es decir, que no se deja fascinar por el discurso del otro, ¿sí? Y que puede decir, mire, me parece que usted... ¿Sí? Es el único cortocircuito, es el único modo de subvertir la jerarquía natural que se puede establecer entre los saberes. ¿Sí? Pienso que no, pienso que hay un segundo modo de subvertir esto, y que es todavía más afín que el anterior al discurso analítico, que es por medio del chiste en general y de la interpretación en particular, vamos en el caso particular del chiste. Si alguien muy sabio dice montones de cosas y en determinados momentos, ¿sí? Introduce cierto equívoco que puedo sancionar por medio de un chiste, ¿sí? De una interpretación, ¿sí? No necesito saber mucho para hacerlo, ¿sí? Y puedo producir el efecto de crear la jerarquía, saber del mismo modo que aquí. Es decir, que tanto la lógica como la interpretación son herramientas que permiten, por así decirlo, agujerear y
subvertir, por lo tanto, rompen la relación de jerarquía de los saberes de una manera técnica. Entonces, el trabajo de formalización que propongo hacer este año, bajo la forma del laboratorio de acciones discursivas, en gran medida es la creación de herramientas lógicas e interpretativas que puedan pasar por arriba de la jerarquía del saber, ¿sí? Para producir el efecto que estamos buscando de, así, de vivificación del. Eso es como introducción general al tema. Quedan unos 10 minutitos como para conversar y me gustaría muchísimo escuchar, tener los de ustedes acerca de eso, los comentarios y por supuesto las críticas que siempre son muy, muy bienvenidas. ¿Les resultó claro el planteo por lo menos? ¿Les interesa? Bien. Yo tengo una ¿Qué pregunta. fue lo que les interesó el título, por lo menos, como para venir aquí? A ver si tiene alguna relación con lo de bajada, digamos. Digo, el término de interacción. Interacción. No sé si valga o no, pero interacción se pone como que afirma. Hay interacción. ¿Ah? Hay siempre se hace. Es muy interesante. Eso. Es un problema que me gustaría ver. ¿Cómo puede ocurrir, por ejemplo, que cese la interacción? Eso me parece un problema muy bueno. ¿Qué más? Ignacio, por ejemplo. ¿Qué pasó? Ajá. Me llamó la atención. Ajá. Yo, yendo al sí, bueno. Cuando volví, que estaba poco tiempo, ¿sí? Me pareció muy interesante un concepto de la interacción y y dos niveles, ¿no? Porque vos hablaste de la cultura, pensaba del lado de esta interacción que hay en la Hola. transferencia. ¿Qué? Estaba justo con el café en la mano. Yo Con ganas. en el estudio. Estaba volviendo al estudio con el café. Como estoy grabando. Está muy bueno, Ignacio, además, porque Eso no. Está todo no lo había recto, pensado. sí, está torcido en el medio. Es el ángulo pero medio. quizás a posteriori pueda Que torcido sí está torcido pensar entre las falanges, pero ese ángulo que lo abriste mucho el dedo. la noción, la vieja noción de Sí, no es torcido. ¿qué relación tiene con la Está recto el dedo. Me parece que es un tema de investigación interesante, ver qué había que reformular de eso, que acá mismo lo criticó, para considerarlo en todo caso como el fallido de. Bueno. Parece que. Gracias. Sebastián. Sí, sí. Vaya. Muy bien, también por el lado de la acción. Oh, qué bajón. Algo que vos estás cansado. Gente Ajá. vivimos una interacción entre todos, ¿no? Y Claro. siempre todos como un lenguaje, Claro. como el lenguaje del país. Siento el lenguaje. Pero digo, cuando se hace Está bien. eso está
Falcone, ¿no? Que es eso más ligado a la ley. Ah, tranquilo, van a todo. Exacto. Vas a ver que sí. Claro, ¿no? Esos dos recursos te dan Bueno, el dolor no es señal de nada. El dolor basta a veces. no es determinante de nada. El dolor. Así Espera a ver que, qué pasa, qué entonces, nos dice siguiendo hoy la misma Camilo. línea, se podría pensar la experiencia analítica misma Dale, como pasame la el dirección. sitio de interacción Dale un beso. entre el discurso del amo, es decir, del paciente, y el discurso del analista. ¿Bien? Ahí tenemos algo muy rico. ¿Se me escucha? Excelente. Hola, hola. ¿Qué más? ¿Se me escucha? Y Hola, hola. ¿Se escucha? Diana, ¿puede ser? Sí, Diana. Diana. Bueno, yo me dejé sorprender, así que vine hoy sin haber pensado demasiado. Sí. Te puedo decir lo que me llevo de ahora en adelante, por lo que ahora me interesa más el laboratorio. No, me gustó lo de intentar ver alguna forma de objetar el saber para vivificar el discurso analítico. Sí. Me parece que en esta época, justamente por estos otros discursos que a veces compiten con el psicoanálisis, ver la forma de vivificar el discurso para poder también transmitir algo de eso mismo del psicoanálisis en estos tiempos actuales. Que me llevo eso, como que ahí me engancho para empezar en el seminario. Tengo mucho, y me trae recuerda algo que estaba en la parte que yo escribí en slide. Decía algo así como que si la relación sujeto era determinista, entonces los contextos harían que todas las personas que parten de un contexto dijeran las mismas cosas, ¿no? Esto es absurdo. Y yo pienso que no es tan absurdo. Yo pienso que podemos encontrar contextos realmente realistas donde la gente dice la misma cosa. Entonces, creo yo que pensar la interacción con otros, la interacción de cada cuerpo hablando, incluso, es una cuestión relevante, por ejemplo, para decir esa de somnolencia que crea la repetición insistente de los años. ¿No? Hay una pregunta, Marco. Sí. Marco Alfieri quiere decir. Ah, ya Se tendría me- que poner ¿no? A ver. Un segundito. Ah, no, con esto tendría que hacer. No con esto. Volumen. A ver, ¿Ahora me escuchan? ¿te escucha? Hola, hola, hola. Me escucho bien, no sé si usted... ¿Está muteado? ¿Qué Ah, cosa? silenciado. Ah, tendría que poner acá, ¿no es cierto? El mío. Ah, No, este está bien. Entonces tiene que ser el de la computadora. A ver ahí. ¿Marco? hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí, se me escucha? No me escuchan, creo. Yo hablo, pero ustedes no me escuchan. Hola, 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 hola. Tiene para hablar. Justamente Pero sí. Y no sé por qué no se escucha. Quizás. No sé. Tenemos que hacer. Sino que Somos escriben muy en el chat. novatos. Tendría que poder. A ver. Poner sí. Sí, sí. Marco Alfieri, Cintiano. Quizás ahí está. A ver ahí. hola, hola, hola. Vamos. ¿Ahí se me escucha? No estoy seguro si me están escuchando. No nos ve. A ver. Se escucha Yo sí- perfectamente. Ah, perfecto, bien. Quería hacer una pregunta que escuché tu respuesta, Gerardo, quizás se repitió porque las preguntas del público del público que está presente no las pude seguir porque se entrecortaba el audio. A mí me llamó la atención lo de interacciones
y mientras te escuchaba en la presentación, cuando decías que era algo novedoso las interacciones de discursos, por debilidad mental la mía, yo pensaba interacciones como incidencia, influencia, punto de contacto, y digo, en el recorrido de los discursos que hace Lacan, eso yo lo leo, ¿no? Se ingresa por el discurso del amo, se histeriza el discurso, sé que habría un efecto de, de movimiento, y luego de la histerización hace falta un movimiento más para ingresar el discurso del analista. Y en el seminario del síntoma, el fantasma y retorno, Miller trabaja la figura del enroque para dar cuenta de, lo voy a decir así, de interacciones discursivas. Pero luego me aclara la cita de Lacan que traes vos, que un discurso puede ser sustituido, pero no se puede dar su coexistencia. O sea, entiendo la simultaneidad de dos discursos solapados, por decirlo así. Ahora, la pregunta es esta. ¿Eso no está presente en el texto de Miller, una fantasía? Lo de la coexistencia de discursos. Lo voy a decir como lo recuerdo, hace tiempo que no lo leo, si alguien lo recuerda y si me lo podés corregir. Miller traza una analogía entre, yo lo recuerdo de esta manera, el discurso hipermoderno y el discurso del analista. En la escritura, lo recuerdo de esa manera. En la escritura del discurso, en el texto de una fantasía, dice el discurso de la hipermodernidad tiene la similitud del discurso del análisis. Por lo de la coexistencia de discursos. Y yo hago un emparentamiento entre hipermodernidad y discurso del capitalismo. Bueno, hasta ahí. Sí, tal vez el equívoco es que en un momento dije que no fuera posible para Lacan la coexistencia de discursos. Digo que no fue tema de estudio. No hubo una investigación sistemática. Hay alusiones a eso todo el tiempo, lo que traía recién Sebastián, también muestra que podemos incluso pensar toda la experiencia analítica de la perspectiva de una conexión entre discursos. Lo que digo es que vamos a ver si podemos elaborar un saber nuevo investigando esto sistemáticamente. Eso es lo que propongo. ¿Sí? Y si tenés ganas, como siempre, bienvenido, podés traer alguna elaboración tuya sobre una fantasía que nos ayude a arrojar luz sobre ese tema. Agradezco mucho la pregunta del comentario. Dada la hora, tengo que finalizar la reunión. Los espero la próxima vez, creo que es el 11 de mayo, si no recuerdo. Antes de que te vayas, Sí. sí, creo que compartimos por los mensajes que veía, si se podría improvisar alguna especie de micrófono de tu parte para que no retumbe tanto el eco y llegue un sonido más transparente a Veremos si se puede hacer. Ok, gracias. Muy bien. Chau, chau. Hasta luego. Chao.